Costa Rica y luego Nicaragua y luego El Salvador. Trabajó en la misma iglesia con el hermano Bruce Bell por creo que más o menos un año, ¿verdad? Si no... Bruce ya había salido. Bruce ya había salido perfectamente bien, sí, bajo el hermano Francisco, ¿verdad? Y luego lo llamó para pastorear en esa iglesia. Después de varios años, de veras, con mucho éxito, nunca pensando que Dios le iba a llamar a otro lugar, bien contento con pastorear esa iglesia, Dios lo llamó a Kansas City. Algo que fue totalmente en contra de lo que él estaba pensando, pero supo que fue la voluntad de Dios y fue. Como una iglesia que estaba en ese entonces más o menos a 2000, y lo he llevado yo no sé cuánto más de 3000, porque cada vez en cuando están empezando otra iglesia y 200 van, y con la bendición de la iglesia, con su pastor ya totalmente entrenado y la gente, buena gente, y van y empiezan otra iglesia aquí y acá, y están este año pasado creo que mandaste 17 obreros de tiempo completo en el ministerio. Este año yo creo que empezaron, ¿cuántas iglesias? Como cinco iglesias en solamente esta iglesia. Este año le pregunté a Jeff más o menos cuáles son las metas, ¿verdad? Yo estoy encontrando que es muy difícil tener metas, porque pues uno nunca sabe lo que Dios te va a mandar y no sabe si es lo que deseas hacer, ¿verdad? No siempre. Entonces le dije, pues ¿tienes meta? Pues no, simplemente seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Y ahora él ya lo encontró y estamos nosotros poco a poco encontrando aquí en la Iglesia Bautista del Valle que no hay nada que cambiar. Lo que estamos haciendo está funcionando bastante bien. Cada semana tú ves una gran cantidad de gente que reciben a Cristo como su Salvador personal. En vez de estando en campañas evangelísticas o tocando puertas, simplemente enseñamos Biblia y más Biblia y más Biblia. Y los mismos miembros andan enseñando Biblia y más Biblia y ganando. Y cada domingo es una gran sorpresa escuchar quién ganó a quién y quién presentó el plan de salvación. Y está funcionando. Yo no sé qué más hacer, ¿verdad? Y estamos muy contentos. Yo creo que mucho del ministerio de por lo menos esta iglesia, y si se llama éxito, no sé, pero la bendición que estamos sintiendo nosotros se debe al hermano Jeff y su mucho tiempo que pasa con nosotros. No me da ninguna vergüenza, ni pienso que soy menos macho diciéndolo. Debo mucho al hermano Jeff. No solamente es un gran amigo, es mi consejero. Cuando tengo problemas, no sé qué hacer, pues le llamo por teléfono, y de veras siempre tiene algo que me dice. Quizás ni sabe, eso fue lo que dijo, pero lo dijo y me ayudó bastante, y es un maestro para mí. Entonces es un doble honor, no solamente como amigo, pero como mi consejero que tengo yo en el ministerio, presentarle aquí en esta noche para el mensaje. Jeff, que Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos. Y gracias, Felipe, por las flores que me echaste. Pero de veras quiero que sepan que todo ha sido una calle de dos vías, porque ustedes también han sido para mí una bendición y también pues una fuente de amor, compañerismo y toda la cosa. Y cada vez que vengo acá, de veras me siento en casa, me siento como miembro ex oficio de esta iglesia. Felipe dice que hay 5 pastores, a veces siento como el sexto, ¿verdad? Aunque no me dan oficina, así, aquí estoy siempre. Y por supuesto es un placer tener conmigo a la abuela más guapa del mundo. De veras esta mujer merece mucho en el cielo por haberme aguantado, que tengo que estar viajando constantemente. Y gracias al Señor ahora ella puede acompañarme de vez en cuando. Hace poco estaba conmigo en Corea y por supuesto aquí está esta semana, y creo que en mayo es que vamos en una gira de varios países suramericanos, y
Espero que pueda venir otra vez a México este año. Vamos a ver qué tal la cosa. Pero gracias al Señor que ella tiene la oportunidad de estar aquí. Creo que es la segunda vez que ella está en esta iglesia. Creo que ella y las hijas estaban conmigo la primera vez que estuvieron, ¿verdad? En un verano, hace unos 3 años, esta iglesia recién nacida. Así que gracias al Señor porque ella ha tenido la oportunidad de venir otra vez. Pues hermanos, esta semana vamos a hablar de la predicación y lo que es usar la boca para proclamar la palabra del Señor. Pero esta noche voy a leerles algunas palabras del apóstol Pablo. No hay que buscarlas, porque no es el texto que vamos a estudiar. Pablo dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad de someter nuestros miembros al Señor Jesucristo para su servicio, utilizar estas manos para hacer la obra del Señor, utilizar los pies para llevarnos hasta lo último, predicando el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de consagrar los miembros del cuerpo al servicio de Dios. Pero esta noche yo quisiera hablarles algo muy sencillo, algo muy básico, algo muy elemental en cuanto al miembro más poderoso del cuerpo. ¿Cuál será? Muy bien, muchachitos. La lengua. La lengua. El miembro, casi que tienen problemas ustedes, ¿verdad? El miembro más poderoso del cuerpo humano. Y todo el mundo lo sabe, como ustedes. Todo el mundo lo sabe, hasta los chistes, ¿verdad? Los cuentos que contamos constantemente, como el tipo que se murió y el médico llega a la casa y el hijo lo recibe en la puerta, y el médico le pregunta: hijo, ¿cuánto lo siento? Y dime, ¿cuáles fueron las últimas palabras de tu papá? Y dijo: fíjense, doctor, no las tuvo, que mi mamá estaba con él hasta el fin, y hay que pensarlo. Hermano, una pregunta: ¿te molesta que tu señora siempre tiene la última palabra? Un cuate dijo: no, al contrario, cuánto me alegra cuando ella llegue por fin a la última palabra. Gracias a Dios, dijo. Todos entendemos el poder que tiene la lengua. La lengua forma las palabras que expresan lo que llevamos adentro. Por eso el Señor Jesucristo se llama el Verbo de Dios, porque Él es en forma carnal, la totalidad de Dios. Cuando decimos te doy mi palabra, queremos decir que tenemos un respaldo de todo lo que somos a las palabras que decimos. Te doy mi palabra, mi persona, mi ser, la esencia de mi ser. La palabra expresa lo que somos, y por eso Cristo es el Verbo de Dios. Voy a suplicar que busquen en sus Biblias el libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. ¿No tienen Santiago 3 en sus Biblias? Ah, ok. Muy bien, estaba un poco preocupado. Quería saber cuál versión estaban usando ustedes. Santiago capítulo 3.
No, lo que pasa es que ustedes ya saben cuál capítulo, porque este es el texto clásico en cuanto a la lengua humana. Nos dicen que pronunciamos un promedio de 30,000 palabras cada día. Imagínense, 30,000 palabras cada día. Ahora, no dice hombres ni mujeres, un promedio. Es decir, que los hombres unos 5,000, las mujeres 50,000, algo así, para llegar a un promedio de 30,000 palabras cada día. ¿Cuánto me gustaría conocer a los científicos que hacen estos estudios? 1, 2, 3, 4, pobrecitos. 30,000 palabras cada día. Imagínense. Ahora, con su lugar aquí en Santiago, no buscando estas palabras, pero quisiera leerles otras palabras de la Biblia. Son las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, y se encuentran en Mateo 12, versículo 36, para sus notas, no hay que buscarlo. Cristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué tremendo saber que algún día vamos a rendir cuentas en cuanto a las palabras que han salido de nuestras bocas. Dicen que pasamos el 20% de la vida hablando. Algunos de nosotros, algunos más, algunos menos. El 20% de la vida. En Santiago capítulo 3, Santiago escribe, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Padre Santo, te doy gracias por esta iglesia y las otras iglesias representadas esta noche, por estos hermanos, quienes significan tanto para mí, quienes han sido una bendición muy especial en mi vida. Señor, te doy gracias por aquellos a quienes no conozco todavía y con quienes tendré el placer de disfrutar compañerismo en estos días. Pero Padre, te suplico que cada uno de nosotros podamos entender esta noche la gran responsabilidad que tenemos de usar bien la lengua y de guardar las palabras que salen de nuestras bocas. Que podamos tomar muy en serio esta responsabilidad. Porque, Señor, es una potencia increíble la que tenemos aquí en la boca. Y nosotros, como tus hijos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos el deseo de ser buenos mayordomos de esta lengua. Y ahora, Padre Celestial, que nos guíes en este estudio de tu Biblia, que nos llenes de tu Espíritu y que nos enseñes el control de la lengua. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí Santiago nos está hablando de dos responsabilidades que tenemos. La responsabilidad de controlar la lengua y la responsabilidad de controlar el cuerpo. En realidad Pablo hablaba de lo mismo, porque Pablo hablaba de la responsabilidad de consagrar los miembros del cuerpo al servicio de Dios. Y lo que Santiago está diciendo es que el hombre que logra controlar su lengua es el hombre que también puede consagrar el resto de su cuerpo.
Porque la clave para controlar el cuerpo es la lengua. Así que tenemos una responsabilidad para controlar la lengua y una responsabilidad para controlar los miembros del cuerpo. Y es una responsabilidad seria. El control de la lengua es una de las evidencias de la madurez. Y por eso Santiago, hablando con aquellos que son maestros o pretenden ser maestros, les habla de la responsabilidad que tienen para lograr el control de su lengua. Hablo muy en serio cuando digo que prefiero en mi iglesia tener un maestro que sabe controlar la lengua que un maestro con gran conocimiento bíblico, pero que no sabe controlar la lengua. Porque puede ser que su gran conocimiento bíblico sea peligroso aplicado de una forma equivocada por el mal uso de la lengua. Y por eso Santiago, hablando de lo que es ser maestro, y por eso dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pretende decir, hermanos, cosa seria es ser maestro. Porque como maestros tenemos que utilizar la lengua. Y sabemos lo difícil que es. Y nosotros tenemos mayor responsabilidad. Por eso dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que nosotros, a quienes nos toca la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor, tenemos que algún día rendir cuentas ante el Señor de la forma en que hemos utilizado esta lengua y el conocimiento que tenemos. Así que Santiago dice: mucho cuidado. Y eso de ser maestro no es una cosa para un jovencito que no tiene madurez, que no tiene inteligencia, que no tiene la capacidad para refrenar la lengua. Hay que manifestar una madurez en el control de la lengua. Hay que pensar esto, somos lo que sale de la boca. Hay tantos versículos bíblicos que nos hablan de esta verdad. Alguna vez sería un buen estudio tomar el libro de Proverbios y buscar cada versículo, cada pasaje que tiene que ver con la lengua, con la boca, con los labios, con las palabras, porque el libro de Proverbios mucho habla en cuanto al hablar. Un ejemplo, en Proverbios capítulo 15, porque este capítulo nos da varios ejemplos. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 7. Proverbios capítulo 15 y el versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría. No es así el corazón de los necios. Noten por favor la conexión entre la boca de los sabios y el corazón de los necios. Como para decir que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. A propósito, Cristo dijo lo mismo en Marcos capítulo 7. Aquí en Proverbios capítulo 15, versículo 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Otra vez, la comparación, la conexión entre la boca y el corazón. En versículo 28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Otra vez, la misma conexión
El corazón del justo piensa para responder. Somos lo que sale de la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Cristo, hablando a los líderes religiosos de su día, dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión estrecha entre el corazón y la boca. Nuestra nieta tiene 4 meses, como dijo Felipe, y por supuesto es la niña más bella del mundo. Traigo fotos. La abuela sí. Y dentro de pocos meses, va a hablar. Al ser humano le cuesta 1 año y medio, 2 años, 3 años para aprender a hablar. Y nos cuesta 50 para aprender a callarnos. Hablo muy en serio. Hablo muy en serio. Porque nos cuesta entender la seriedad de las palabras. Aquí en Santiago capítulo 3, después de hablar de estas 2 responsabilidades que tenemos, Santiago nos da 2 ilustraciones para que podamos entender con claridad el gran poder que tiene la lengua. Y dice en el versículo 13, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así que el primer ejemplo es el freno en la boca de los caballos. Y en segundo lugar, en versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Estas 2 ilustraciones, estas 2 cosas tienen una cosa en común. Las 2 son cosas pequeñas que logran controlar cosas grandes, enormes, por comparación. El freno que controla un caballo poderoso y el timón que logra controlar las naves enormes. Y así es que la lengua determina, fíjense, la lengua humana determina la dirección de nuestras vidas, fíjense. Podemos hablar toda la noche en cuanto a la voluntad del Señor y lo que dice la Biblia y lo que siento y lo que aprecio y lo que amo y lo que llevo en el corazón, etc. A final de cuentas, tu lengua determina la dirección de tu vida. Fíjense, tu lengua. Y como vamos a ver después, tu lengua es la diferencia entre el cielo y el infierno. La lengua determina tu destino eterno. Y por eso es como el freno de caballo, como el timón de nave, es algo chiquito que determina la dirección de nuestras vidas. Después de estas 2 ilustraciones, Santiago nos habla de las 2 direcciones en que la lengua nos puede conducir. Y comenzando en versículo 5, él escribe: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense. La lengua tiene poder para destruir. Y tiene poder también, como vamos a ver, para bendecir. Estas son las dos direcciones. En el Talmud de los judíos hay un cuento de un rey que llama a dos de sus siervos. Y a uno de ellos le dice: mira, quiero que busques por todo el mundo para traerme la mejor cosa que hay en este mundo. Sí, señor. Y se va. Y al otro le dice: y tú, yo quiero que hagas lo mismo, pero buscando la cosa más vil del mundo. La cosa más malvada que hay en este mundo. Sí, señor. Y se fue. Y después de un rato, los dos regresaron, cada uno con una lengua. Porque la lengua tiene poder para destruir y tiene poder para bendecir. Y como dice Santiago, la lengua es capaz de encender un fuego. ¿No es cierto? Un fuego en una familia, en una iglesia, en un país, en el mundo. La lengua es capaz. Se puede usar para bien o para mal. Y dice, y sinceramente para mí es algo que ni alcanzo a entender, pero dice aquí en versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué interesante que en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo para llenar las vidas de los primeros discípulos, esperando la promesa del Señor, la señal que empleó el Señor en aquella ocasión fue una señal de lenguas de fuego. Es decir, la lengua o es controlada por el infierno o por el Espíritu Santo. No hay ningún lugar neutral. La lengua o es controlada por el infierno o por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 16, Simón Pedro hace su gran profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bien. Y pocos minutos después, el mismo diablo logra controlar la lengua, la misma lengua de Pedro, y el Señor tiene que regañarle. ¿Cómo es la lengua? Es increíble. La lengua. Dice en versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ustedes jamás verán en el circo una lengua humana. Vengan a ver la lengua humana. Es imposible, porque el hombre con sus propios esfuerzos no puede dominar su lengua. Puede dominar y entrenar todos los animales, pero no puede controlar su propia lengua. O es el infierno o es el Espíritu Santo, y no hay ningún lugar neutral. Dice
que la lengua es algo lleno de veneno mortal. ¿Cuántos de nosotros hemos probado algunas veces ese veneno? Qué feo. Pero así es la lengua. La lengua puede envenenar. La serpiente puede matar el cuerpo. La lengua, fíjense, la lengua puede destruir eternamente cuerpo, alma y espíritu. La lengua puede destruir una familia. La lengua con unas cuantas palabras puede arruinar una reputación para siempre. La lengua puede dividir una iglesia, quitando el mismo testimonio que hubiera sido la salvación para muchas personas que ahora van al infierno porque alguien no logró controlar su lengua. Con la lengua humana podemos blasfemar y maldecir al Dios del cielo. Y con la lengua pedimos perdón y salvación. Qué interesante, la lengua. La lengua. Pienso en las grandes necesidades de este mundo. Y pienso en la gran guerra espiritual que hay. Y pienso en las multitudes de creyentes peleándose entre sí por la lengua. Casi nunca son las divisiones doctrinales, sino la lengua. La lengua. Todo lo demás es pretexto. Entre tantas personas, jamás vamos a estar de acuerdo en cada punto de doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia no es claro. Por supuesto, es un libro clarísimo. Pero lo que pasa es que nosotros somos finitos y no tenemos la capacidad de entenderlo con toda claridad en algunas cosas que dice. Somos capaces de equivocarnos. Y las cosas que nos dividen casi siempre no son cosas doctrinales, sino la falta de controlar la lengua, más que nada. El poder destructor de una palabra negativa es más grande que cualquier bomba. Fíjense. Si algún día haya una guerra nuclear, el comienzo será con palabras. Las palabras tienen más potencia que cualquier bomba. Hablar negativamente resulta en una realidad negativa. Pero la lengua también tiene poder para bendecir. En versículo 9, Santiago dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua puede maldecir, puede blasfemar, puede envenenar o puede bendecir. ¿Cómo es que tú vas a emplear tu lengua? La lengua puede crear. ¿Cómo es que Dios creó el universo?
con su palabra. Él dijo. La lengua puede hacer muchas cosas. La lengua puede destruir una reputación. Y la lengua, fíjense, puede crear y establecer una reputación. Ahora, fíjense, casi siempre cuando hablamos de la lengua, todos hacen precisamente lo que ustedes están haciendo. Porque todos somos culpables, por supuesto. Y toda la noche ustedes con un gran silencio. Ay, ya viene el número 10, qué bueno. Oigan, ya pasó lo negativo. Vamos a hablar de lo que la lengua puede hacer para bien. Una cosa es refrenar la lengua para no destruir, para no hacer daño. Oigan, ¿cuántos de ustedes han pensado, han orado específicamente emplear la lengua para bendecir y para crear? Si nosotros como creyentes somos seres a la semejanza de Dios, y si Dios creó el universo por decir palabras, y si nosotros hemos de seguir en sus pisadas, ¿qué estamos creando con nuestras palabras? Buena pregunta. Qué lindo sería establecer el testimonio de otro hermano. Qué lindo sería encontrar en la iglesia una persona tímida, una persona buscando alguna identidad personal, y con tu lengua crear una reputación y un testimonio, utilizando la lengua para estimular, para exhortar, para edificar a tu hermano. ¿Cuántas veces piensas en usar tu lengua para bien? Ahí está el problema. Tan preocupados por lo malo que sale de la boca, que ni pensamos muchas veces en el poder que tenemos para hacer lo bueno. Pero sí tenemos ese poder. Voy a suplicar que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 11. Marcos. Y para entender el contexto, vamos a ver primero el versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Estamos en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. Dice en versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, si ustedes que son recién convertidos viendo esto dicen: ¿y esto de qué estamos hablando? Es un pasaje un poco difícil. Hablamos de esto en el estudio de Mateo hace poco, pero quiero que vean algo que pasa aquí en versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, la higuera simboliza la vida nacional de Israel y su pecado. No daba fruto porque habían pecado, y por eso la maldición. La higuera es símbolo de la nación de Israel. Pero entonces, versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, no tan solo a Pedro, les dijo:
aprovecha la ocasión para enseñarles una lección. Dijo, tened fe en Dios. ¿Para qué? ¿Maldecir higueras? No. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cristo Jesús nos ha puesto en una posición de autoridad. Nosotros tenemos disponible el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo. Pero este poder, esta autoridad, hay que aplicar esta autoridad de una forma específica. Cualquiera que dijere a este monte. A propósito, Él está en el monte de Olivos y este monte será quitado en la segunda venida del Señor Jesucristo, literalmente. Así que no es un ejemplo nada más. Hay que aplicar el poder específicamente. Pero fíjense, ahora, tiene que ver con la fe, por supuesto, tener fe en Dios. Ahora, ¿cómo es la fe? Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es creer lo que dice Dios, lo que dice la Biblia. Así que la fe es creer lo que Dios ha dicho. Fíjense. Versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que creyere le será hecho. ¿Verdad? No. No. Sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. En el griego dice, lo que diga le será hecho. Tenemos poder con la boca para crear, según la voluntad de Dios, no según los deseos de la carne, sino según la fe, y la fe es creer lo que dice la Biblia. Romanos, capítulo 10. Versículo 9. Vamos a comenzar en el versículo 8 para tener el contexto claro. Mas, ¿qué dice? Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca. Por eso, en muchas de nuestras iglesias damos oportunidad en muchos servicios de la iglesia para que la gente haga su profesión de fe, para que la gente diga, yo quiero aceptar a Cristo. Por eso es tan importante que la persona diga con su boca
yo acepto a Cristo Jesús. Soy pecador. Y creo que Cristo murió en mi lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque lo que comienza en el corazón sale por la boca. Sale por la boca. Creo que hace mucho tiempo les conté algo que a mí me pasó siendo universitario, estudiante de la filosofía. Me gustó mucho la filosofía porque aprendí temprano que para salir bien en los exámenes tan solo fue necesario hablar filosóficamente. En serio. A veces ni leía los libros de texto porque aprendí a hablar filosóficamente para que los profesores digan, sí, interesante, sí, buen concepto. Y así pasaba yo varios años, ¿verdad? Y un día me tocó un profesor muy listo. Y se trataba de un examen oral y me dijo, señor Adams, póngase de pie, por favor, y cuéntame algo en cuanto a no sé qué cosa. Y yo, como siempre, no había estudiado y dije, bueno, está bien, bueno. Entonces comencé como siempre hablando al aire, hablando de esto, de lo otro. Pues sí, profesor, es que lo que pasa es que esto, que lo otro, que no sé qué. Y dentro de poco se me acabó. Y buscando palabras, ¿verdad? Y uno en el momento busca algo que decir y le dije, bueno, profesor, es que fíjese, es que yo sé lo que quiero decir y no hallo la palabra adecuada. Está bueno, ¿verdad? Y él me dijo, fíjense, él me dijo, señor Adams, siéntese, cállese por favor. Porque si uno no puede verbalizar algo, es porque no entiende nada. Fíjense que tuvo la razón, tuvo toda la razón. Cuando no podemos verbalizar algo o escribir algo, es porque en realidad no lo entendemos. Pues si yo creo en Dios y toda la cosa y no sé qué, y ahí está el problema. Con la boca decimos lo que está en el corazón. Con la boca. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando con un señor después de un servicio, vino buscando la salvación y yo le explicaba en la Biblia vez tras vez y siempre dijo, no, es que no sé, que no entiendo, que no tengo la fe suficiente, otra vez. Y fuimos no sé cuántas veces por el plan de la salvación, de este lado, del otro lado, explicando de esta forma, de otra forma. Yo estaba al punto de salir y decirle que no, quizá la próxima semana o lo que... Y este tipo por fin, se cayó de rodillas, miró hacia el cielo y dijo, creo que Jesucristo es mi Salvador. Así fue, con la boca, dejando salir lo que se resolvió en el corazón. Pero es la boca la clave y lo importante para decir lo que tenemos en el corazón. Y por eso digo que la boca, la lengua, los labios, ahí está la diferencia entre el cielo y el infierno. Y para nosotros que somos creyentes, ahí está la diferencia entre la espiritualidad y la carnalidad. El control de la lengua es la señal de la madurez. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque mañana vamos a estudiar lo que es predicar. Y la predicación
no es algo mecánico. No es una serie de verdades y principios que se pueden aprender para llegar a ser un gran predicador. La predicación es tan solo la forma de sacar bien del corazón lo que está en el corazón. Y si uno no aprende a usar bien la lengua, no tiene madurez. La lengua es la clave. Y quiero que todos nosotros estemos utilizando bien la lengua para crear, para bendecir, para hacer lo que es bueno. Ya no digo que la lengua sea un problema, espero que no. No predico esto porque Felipe me dijo que aquí en la iglesia hay un grupo que está chismeando, que esto, que el otro, que no. No, espero que hayan pasado por esta etapa. Porque esta etapa siempre viene, cada rato. Así son las iglesias, porque las iglesias son compuestas por seres humanos. Y cuando hay personas, pues siempre hay problemas con la lengua. Pero ya, hermanos, ustedes están aquí porque son personas ansiosas de crecer y hacer la voluntad del Señor. Ya vamos a poner a un lado lo que es negativo y ya vamos a hablar de lo que es usar la lengua de una forma positiva para crear, para exhortar, para edificar. ¿Qué tal comenzar el día dándole al Señor permiso de usar tu lengua para bendecir y edificar el día de hoy? Y que guarde Él cada palabra que salga de la boca, para que las palabras sean palabras de edificación. Hermanos, en su boca hay un miembro que se llama la lengua, que tiene un gran poder para bien. Un poder que ni te lo imaginas, de veras. Es algo tan increíble el poder que tiene para crear, para exhortar, para edificar, para formar, para educar. La lengua. ¿Cómo vas a utilizar tu lengua? Faraón dijo a Moisés, estas son sus palabras: retírate de mí, guárdate, que no verás más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Así dijo, y así fue. Y murió Faraón. Y está pasando una eternidad en el infierno por lo que dijo. El pueblo de Israel dijo, cuando Cristo estaba allí ante Pilato, sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron, y Dios contestó su oración. El rey Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así dijo, y pasó a una eternidad sin Cristo. El publicano dijo, sé propicio a mí, pecador. Hace muchos años en los Estados Unidos, un joven italiano, Antonio Seoli, un joven drogadicto, ladrón, toda la cosa, y muy fiel a la misa digo. Él llegó al final de su carrera de crimen, por llegar a la prisión. Tenía una costumbre, rezaba siempre antes de robar. Y lo hacía muy en serio, porque así creía iba a recibir la bendición del Señor.
hasta que compartía esta costumbre con sus colegas. Fíjate que si haces esto, entonces el Señor tiene que bendecirte. Pero fue encarcelado. 2 prisioneros le testificaron y le dieron un Nuevo Testamento. Y en la prisión, Antonio Scioli aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. En el mismo lugar con él, otro prisionero, amigo de él, utilizó su lengua para rechazar al Señor. Antonio Scioli comenzó a testificar. La primera persona a quien testificó fue el capellán de la prisión, regañándole por no haberle hablado de Cristo Jesús. Y dentro de poco había testificado a 1,600 prisioneros. Después de unos años, los 2 amigos salieron al mismo día. Uno murió drogadicto. El otro llegó a ser evangelista famoso, Antonio Scioli. La única diferencia entre los 2 fue su lengua. La lengua. Santiago capítulo 3, donde comenzamos, ahí vamos a terminar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pues sí, hermano, ya ve, varón perfecto. Hombre, pero nosotros somos personas normales. 2 Timoteo 3:16. Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, hermano, el varón de Dios puede ser perfecto. La palabra no quiere decir sin pecado, quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo es posible? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando su palabra sea nuestra palabra, cuando su espíritu controla la lengua, y cuando las palabras de Él salgan de la lengua, entonces vamos a lograr el control de la lengua. Y esta es la meta que vamos a tener en estos días. Padre Santísimo,